Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 15. Ya todo lo que tenga listo con un amén para dar comienzo a esta poderosa palabra de Dios. ¿Entendemos? Vamos a leer la poderosa palabra de Dios en la reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: el juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pies ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otros libros fue abierto, y cuál es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amado Dios Padre Todopoderoso, grande eres, Señor. Tú eres creador del cielo y de la tierra, Señor. Tú eres grande y bendito, Jehová de los ejércitos, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso, nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, por permitirme, Señor, leer tu santa y sagrada palabra, Señor. Te doy gracias por permitirme, Señor, compartir tu mensaje, Padre Celestial. Pero antes, Señor, de dar comienzo, antes de poder entrar en tu presencia, Señor, te pido que me perdone, Padre, en el nombre poderoso, nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, por lo que he pecado, Señor, contra el cielo y contra ti. Perdóname, Señor, por todas mis ofensas, calumnias, por mis malos pensamientos. Perdóname, Señor, si yo he robado, Señor. Perdóname por lo que te he robado, Señor. Perdóname, Señor, hasta mi pecado más oculto y profundo, Señor, que yo haya hecho en este día, Padre Celestial. Perdóname por mis malos pensamientos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor Jesús, que me limpie, Señor, desde la coronilla de mi cabeza hasta la punta de mi pie con tu sangre preciosa, Señor. Quita, Señor, todo lo que no es de tu reino, Señor Padre Celestial. Unge mi boca, mis labios, mi garganta, Señor, mis ojos, mi mente y mi corazón, Señor, para poder impartir tu palabra, Señor. Que cada palabra que salgan de mi boca, que sean las tuyas y más no las mías, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra sea un remanente, Señor. Que esta palabra sea, Señor, un maná de frescos, Padre Celestial, para que seamos alimentados, Señor, nuestro espíritu, Señor, con este maná, Padre amado. Que esta palabra, Señor, llegue a la mente y a los corazones de los vecinos que se encuentran alrededor de aquí de este hogar, Señor, hasta donde más allá se puedan escuchar los parlantes, Señor. Que este mensaje pueda ser llegado, Señor, por medio, Señor, que usted está utilizando, Señor, en este momento las redes sociales como un canal, Señor, del portavoz de tu palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, sea llegada, Señor, hasta los últimos rincones del mundo, Señor. Y que sea atesorado, Señor, más que el oro, más que el mejor material, mucho mejor, Señor, de cualquier cosa valiosa que hay en el mundo, Señor. Porque tu palabra, Señor, vale más que el oro, Señor. Porque tu palabra, Señor, es bendita y poderosa, Padre Celestial. Unge, Señor, este lugar, este entorno y contorno, Señor, con tus ángeles, Señor, y purifica, Señor. Purifica mi boca, Señor, que cada palabra que sean las tuyas, más no las mías, Señor.
Aparta de mí, Señor, toda palabra necia, toda palabra ociosa, Señor, toda palabra hiriente, Señor, que sean apartadas de mi boca, Señor. Que estas palabras, Señor, que sea que usted esté hablando, Señor, sea que usted nos esté preparando, que nos esté juzgando, que nos esté reprendiendo, que nos esté exhortando, Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, porque tú me exhortas, tú me reprendes, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu mensaje, Señor, tú me hablas, Señor. Que tú me enseñas cada día más de tu palabra, tú me enseñas cada día más, Señor, de ti, Padre amado celestial. Te doy la gloria y la honra en el nombre poderoso, nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Y permíteme, Padre, entrar y estar delante de tu presencia en este momento, Señor. Gracias, Señor. Y que descienda el Espíritu Santo sobre mí y en la vida de cada uno de mis hermanos en este momento, Señor. Y que sea tu presencia que nos guíe y nos acompañe a donde estemos y a donde vayamos, Señor. Amén y amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Bueno, aquí nos habla el Señor sobre el juicio final, sobre el juicio que hay y va a haber delante de su trono. Todos tenemos conocimiento que cuando venga el Hijo del Hombre, todo el pueblo de Dios será raptado. Lo que estemos en obediencia, lo que estemos sometidos bajo la palabra de Dios, y lo que no estemos y estamos viviendo un evangelio a media, nos quedamos para el segundo viaje. Si yo le digo en este momento, ¿quién se quiere ir con Cristo? Todos alzamos las manos y decimos gloria a Dios. Pero si yo le hago una pregunta, ¿nos estamos sometiendo bajo la palabra de Dios? ¿Nos estamos sometiendo a las enseñanzas de la Escritura? ¿Nos estamos sometiendo a lo que Dios nos está enseñando? Nos quedamos callados. Preferiblemente reconocer nuestros pecados, nuestras ofensas y nuestras calumnias ante Dios primeramente. Si hemos ofendido, hemos lastimado a nuestros hermanos, acercarnos y pedirle perdón. Porque es muy necesario estar a cuenta, es muy necesario poder entrar. Porque no es necesario tener la culpa para pedir perdón ni la razón para perdonar, pero como buena enseñanza de la palabra de Dios, como buen maestro que tuvimos y tenemos aún que nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñó a perdonar. ¿Y cuándo nos enseñó a perdonar? Desde que vino a la tierra. E incluso cuando Él fue juzgado por el hombre injustamente y fue condenado a muerte injustamente, y estando en la cruz crucificado, Él intercedió por cada uno de nosotros en aquella cruz. Porque recordemos que Él dijo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y Él nos perdonó. Y aquí nos habla sobre un gran trono blanco. Aquí nos habla la profecía de Juan. Aquel apóstol, aquel hombre que todos lo conocemos como el apóstol amado de Jesús, el más allegado, el que estuvo, se recostó sobre su hombro, el que lloró, el que acogió en sus brazos, en su seno a la madre de Jesús, a María. Y fue que él tuvo el privilegio de escribir este libro tan hermoso que es el Apocalipsis. Porque este libro es donde nos enseña muchas cosas que va a acontecer. Incluso en el libro de Daniel también nos habla sobre el fin del mundo, sobre el trono blanco, sobre el juzgamiento de los vivos y de los muertos, muchas cosas. Pero tenemos que entender algo muy importante, que nosotros, para poder entrar a la salvación, tenemos que tener muchos requisitos ante Dios. No es solamente poder llegar a la casa de Dios y se terminó todo. No, hay que rendir muchos requisitos muy importantes para poder encontrar la salvación. Porque en el tiempo final, en el capítulo 20, versículo 11, nos habla: y vi un gran trono blanco, el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron
la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ella. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, por más que nos escondamos, por más que queramos esconder nuestros pecados, lo que más hacemos en la tierra, el Todopoderoso lo ve. Él ve hasta lo más mínimo de nuestros gestos, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de decir las cosas. Él lo ve. Así sea que nos escondamos sobre 100 metros bajo la tierra y nos escondamos, lo que hagamos, Él nos ve y nos encuentra donde estamos. Por eso, mi hermano, mi hermana, no te invito a que te escondas de Dios. No te invito a que escondas tu pecado, porque tus pecados serán anotados en el libro de la memoria. Te invito a que reconozcas lo que has hecho. Te invito a que reconozcas en qué has fallado, en qué has estado haciendo mal, para que tú puedas encontrar la salvación. Porque es muy necesario reconocerlo. Es muy necesario aceptar, porque nosotros cuando estemos delante del trono celestial, delante del trono blanco, todas las cosas que hemos hecho, hemos dicho, hemos pensado, hemos hablado, hemos actuado, están escritas. Tenemos el juez, el abogado y el acusador. El juicio de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro Padre Celestial es justo y verdadero. A Él no lo podemos sobornar, a Él no lo podemos comprar. A Él no le podemos esconder, porque vamos a tener un acusador al lado de nosotros que nos va a redarguir, nos va a acusar delante de Dios de todas las cosas vanas y malas, sucias que hemos hecho cuando hemos estado aquí en la tierra. Y sobre nuestros pecados seremos juzgados, y todos serán llevados al lago de fuego de azufre. Es un lago donde el fuego no se apaga, donde el gusano nunca muere, donde el quebrar y el rugir de dientes será eternamente y para siempre. Donde tú vas a estar lamentándote para el resto, no de tu vida, de la eternidad. Pero mientras hay vida aquí en la tierra, hay esperanza para poder encontrar la salvación, para poder encontrar el camino hacia la vida eterna. Por eso muchas personas nos tildan al hermanito, al cristiano, al evangelista, como locos. Nos critican que somos santurrones. Lo que pasa es que nosotros queremos buscar la salvación, queremos encontrarnos en la patria celestial, y hacemos cosas para poderlo hacer. Pero en el camino vamos a tropezarnos, vamos a resbalarnos, vamos a cometer muchos errores. Pero también nos podemos arrepentir. La misma salvación que la puede tener el cristiano, la puede tener la persona de afuera. Pero ¿cuál es el requisito? Aceptarlo a Cristo. Aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Porque ese es el camino, la verdad y la vida. Todo lo que queramos llegar al Padre será por medio de Él, por medio de la intersección de nuestro Señor Salvador. Aquí no hay otro intersector que nos pueda guiar a la salvación. En la Sagrada Escritura nos habla de los apóstoles, de los profetas, de muchas personas que fueron santas y son santas. Pero ellos fueron instrumentos de escribir la palabra de Dios. Ellos fueron los instrumentos fundamentales que Dios utilizó para que este santo y sagrado libro sea escrito. Porque ellos fueron inspirados bajo el Espíritu Santo, bajo lo que Dios le mandaba
hacer o a decir, ellos los anotaban, para que esa palabra siga hasta ahorita. El cielo y la tierra pasará, pero más su palabra nunca va a pasar. Habrá moda sobre moda, pero la palabra de Dios es una sola y eterna, y donde realmente vamos a encontrar la salvación, donde verdaderamente vamos a encontrar la luz. Nosotros podemos caminar, podemos andar, pero podemos estar también ciegos espiritualmente. ¿Y cuál es el único médico que nos puede ver espiritualmente? En la palabra de Dios. En el capítulo 20 del mismo libro, en el versículo 12, nos habla la palabra de Dios y dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, delante de pies ante Dios. Aquí en este juicio no va a haber excepción de edades ni de personas. Tú podrás tener dinero en el banco aquí en la tierra, pero delante de Dios todos somos iguales. Aquí hasta los pequeños, hasta los jóvenes y niños serán juzgados, porque ellos ya tienen conocimiento de palabra, conocimiento de lo que saben. Por eso que en el Evangelio desde los 12 años, 13 años ya pueden bautizarse. ¿Por qué? Porque ya los jóvenes o niños o adolescentes ya saben lo bueno y lo malo. Y para el juicio no hay excepción de personas, no hay excepción de edades. No porque yo tengo 12 años puedo hacer falta y errores y seré perdonado. Claro, puedes ser perdonado, pero si tú llegas a Cristo, no te duermas. Si llegas a Cristo, si llegas al Señor, porque es muy necesario de guiar a nuestros hijos, guiarlo, enseñarle las buenas palabras, las buenas costumbres de la palabra de Dios, para que nuestros hijos puedan guiarse por el buen camino. Mientras que tú tengas a tus hijos en tus manos y puedan ser guiados, tienes que guiarlos y enseñarles las buenas conductas, las buenas costumbres. Pero si ya ellos se van de tu hogar y llegan a cometer sus errores, ellos ya no lo hacen ignorantemente o porque no saben, ya ellos lo saben, lo hacen así, sabiendo, y en ti no habrá culpa, en ti no habrá remordimiento, porque tú le enseñaste las cosas buenas, las cosas que tenías que enseñar en Dios. Porque nosotros, cada uno, los que estamos presentes, los que estamos en vida, los que estamos y tenemos hijos, nosotros somos responsables de nuestros hijos ante Dios. Nosotros vamos a rendir cuenta lo que le permitamos hacer a nuestros hijos a Dios. Si nosotros le permitimos muchas cosas vanas, muchas cosas que no es agradable a Dios a nuestros hijos, vamos a rendir cuenta. Nosotros a nuestros hijos los conocemos adentro de casa, pero afuera no los conocemos, porque nuestros hijos delante de nosotros tienen una máscara y de afuera tienen otra. Y muchos nos juzgan, nos condenan, nos critican porque nuestros hijos se comportan en cosas diferentes. Pero a veces ellos ya lo hacen porque ellos lo quieren hacer, no porque tú los has guiado a una mala costumbre. Pero siempre las personas están para criticarte, para señalarte, para decirte y para juzgarte. Por eso esos jóvenes, esos adolescentes serán juzgados y condenados por lo que han hecho y están haciendo. ¿Por qué? Porque ya fueron guiados, fueron enseñados, ya fueron doctrinados a las nuevas buenas costumbres de la palabra de Dios. Pero ya ellos se desvían por el camino, no por lo que tu padre o tu madre no te supieron criar, sino porque tú también te quisiste desviar. Por eso es donde los que me están escuchando son jóvenes o niños o adolescentes
vayan sabiendo que también cometen pecados y delante de Dios serán juzgados. No lo digo yo, sino la palabra de Dios lo dice. Lo dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 12. Versículo 11 nos habla todo lo que Dios hace y va a hacer en el tiempo final. Dice, y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron, el cual el libro de la vida es el libro de la vida. ¿Cuál es el libro de la vida? Donde tú estás, donde tú aceptaste a Cristo. ¿Por qué es el libro de la vida? Porque es el que te da vida eterna y abundancia. Si tú aceptaste a Cristo, tu nombre será escrito en el libro de la vida. Por eso tú podrás hacer obras, podrás hacer muchas cosas fuera de los caminos de Dios. Tú podrás darle de comer al hambriento, podrás darle de beber al sediento, podrás vestir al desnudo. Claro que ante los ojos de Dios está bien, lo estás haciendo. Dios te puede prosperar y te prospera. Pero si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, o sea, si tú no has aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador, prepárate. Con esto no te estoy diciendo o te estoy desanimando que sigas haciendo obras o sigas ayudando. Más bien lo que te estoy diciendo es que acepta a Cristo para que todas tus obras sean bien recibidas ante los ojos de Dios y tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Para que todo lo que tú hiciste, tú puedas gozarte en la patria celestial. Porque muchas personas, ¿qué hacemos? Nosotros queremos comprar a Dios, queremos comprar nuestra salvación haciendo muchas cosas, muchas obras, muchos beneficios. Está bien, pero nos estamos olvidando del Hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, pero tienes que aceptarlo a Cristo. Porque tú aceptando a Cristo, aceptando al que dio la vida por ti y por mí en la cruz del Calvario, ¿tú qué estás haciendo? No estás dando el sacrificio que hizo Jesús en vano. Más bien, ¿qué estás? Glorificando el nombre de Dios. La persona que desprecia a Cristo está despreciando el sacrificio que hizo Él en la cruz del Calvario. El que está reprochando la palabra de Dios está reprochando el sacrificio que hizo Jehová de los ejércitos, dar a su Hijo unigénito, entregarlo a la humanidad para que diera la vida por cada uno de nosotros. Estamos deshonrando a Dios. ¿Y cuál es la única forma de honrar a Dios? Aceptar a Cristo, aceptar su palabra, aceptar su mensaje, aceptar su enseñanza. Yo como persona, ser humano, yo no puedo criticar a nadie. Yo no puedo señalar a nadie. Porque si yo voy a señalar a alguien, tengo que primeramente reagudir mi vida, cómo soy yo, cómo realmente estoy en los caminos de Dios. Pero sí te puedo decir cuáles son los requisitos. Porque Dios no habla en tiempo y fuera de tiempo. Dios no habla y nos enseña bajo la palabra, bajo su estatuto, cómo podemos estar en su presencia. Aquí no habla de los libros. Son 5 libros que hay, que en el momento que tú estés van a ser abiertos. El primer libro es de la ley. Es de la ley, que si tú has vivido bajo la ley de Dios, bajo prácticamente las leyes que escribió Moisés para que nosotros podamos dirigir. ¿Cuáles fueron esas leyes? Cuando Dios sacó a Israel del pueblo de Egipto. Dios le dio leyes para el pueblo, para la nación, para que ese pueblo no sea desviado de su presencia, para que ese pueblo sea obediente bajo la palabra de Dios.
En las leyes de Moisés nos enseñan muchos estatutos, muchas leyes. Y en la actualidad, las leyes terrenales son inspiradas bajo las leyes de las palabras de Dios. Porque uno de los mandamientos de Dios nos dice: no matarás. Y en la tierra, si tú matas a alguien, eres juzgado, eres condenado. Y en lo espiritual, si tú has hecho un pecado de eso, serás juzgado y condenado bajo la palabra de Dios, bajo la presencia de Dios. No robarás. Si tú robas, te meten preso. En la vida espiritual, si tú robas, Dios te castiga. Nosotros tenemos que vivir sometidos bajo las leyes de Dios y también bajo las leyes terrenales. Porque si no obedecemos las leyes terrenales, no podemos obedecer las leyes de Dios. Si no obedecemos las leyes de Dios, no podemos obedecer las leyes terrenales. Claro que las leyes de Dios fueron transversadas bajo el criterio de cada persona, de cada fe que tuvieron, fueron lo que encargaban de las leyes. Como las leyes terrenales también son hechas para el pueblo, para las naciones, pero son rotas a nuestra conveniencia. Viene el segundo libro, que es el libro de las lágrimas. Es donde Dios, donde tú estás anotado cuántas veces hemos estado en la presencia de Dios, cuántas veces nosotros hemos llorado bajo la presencia, bajo su Santo Espíritu. Por eso que cuando nosotros no entramos en comunión con Dios, siempre hay personas que nos dicen: tú eres de Dios, pero te falta más conexión con Dios. ¿Qué te está ahí hablando? Un mensajero de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha entrado en esa persona para darte ese mensaje. No pensemos porque hablamos bonito, predicamos, Dios no se está dando cuenta que si por lo menos no le damos la gracia cada vez que nos alimentamos. Porque habemos cristianos que no oramos ni para comer, no damos la gracia ni cuando vamos a salir. Yo soy uno de esos a veces, y delante de Dios lo reconozco. No porque Dios me permita predicar su palabra, yo me voy a salvar de las cosas que yo dejo de hacer ante Dios. Y si yo no reconozco, estas palabras serán como símbolos, solamente va a retumbar, pero no va a llegar. Ahí viene el tercer libro. Y tengamos cuidado con las maldiciones, porque cada maldición que tú hagas, que tú digas, serán anotadas en aquel libro. Y esas maldiciones que tú le has hecho a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu hijo, todas son anotadas. Si tú no te arrepientes, reconoces ante Dios y vas a la persona que tú maldeciste, esas maldiciones no serán borradas, sino serán escritas hasta con tinta de oro, para que en el momento que tú estés en la presencia de Dios, tú la veas desde lejos. Estará el día, la hora y la fecha y por qué maldeciste. Porque la palabra de Dios nos enseña claramente: si tú maldices, serás maldecido; si tú bendices, serás bendecido. Por eso que cuando Dios le dijo a Moisés: yo soy tu amigo, algo así le dijo. Bendeciré a quien te bendice y maldeciré a quien te maldice. También le dijo a Jacob. Por eso la persona que maldice al pueblo de Israel, Dios le pone en la mano. ¿Por qué? Porque estamos maldiciendo a un pueblo unido. Por más errores que cometa, por más esté como esté, nosotros no podemos maldicionar al pueblo. Nosotros no podemos maldicionar a un ungido de Dios. Nosotros no podemos maldicionar a un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo anota todo. Si tú has cometido ese error, estamos
y hemos cometido ese error, estamos a tiempo de reconocer ante Dios nuestras ofensas. En el cuarto libro viene el libro de las memorias, es donde tú has hecho todo lo malo y todo lo bueno, y será pensado lo bueno y lo malo. Si tú tienes más cosas malas, será anotada, y las cosas buenas serán anotadas, y será visto cuál pesa más. Aquí no es porque tú pasaste a una anciana el semáforo y a la vuelta de la esquina te robaste una cartera y ya eres salvo. ¿Por qué? Porque será anotado la cartera que te robaste, y será anotado el día en el momento que tú pasaste a aquella anciana bajo el semáforo. Son 4 libros fundamentales de nuestros actos, de nuestra forma, de que como andamos, de cómo actuamos, serán anotados. Nosotros tenemos que andar ante Dios recto. Nosotros tenemos que estar delante de Dios como para agradarle a Dios. Por eso la persona que tiene a cargo una obra, una misión, y está puesta en su mano y puesta por Dios, esa persona es encargada y será llevada hacia el trono celestial si se ha desviado en el camino. Los padres, nosotros como padres, nosotros seremos castigados o bendecidos ante Dios como hemos criado a nuestros hijos. No podemos escondernos de la palabra de Dios. No podemos escondernos bajo la presencia de Dios, porque va a ser en vano. Tenemos que aprender a reconocer, tenemos que aprender a aceptar. Por eso es muy necesario de compartir la palabra de Dios cuando Dios nos permite, tal cual como es necesario. Nosotros no podemos ni que nos pasen paños tibios, ni paños húmedos, ni pasar. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos hablando solamente para la conveniencia, no te hermano, para la conveniencia de un pueblo, y ese pueblo se está desviando, ese pueblo se está perdiendo bajo, nosotros vamos a ser llamados y vamos a rendir cuentas por eso. Nosotros vamos a dar cuenta, y Dios nos rendirá cuenta. Por eso hay tantas parábolas que Dios nos habla, que nos enseña en nuestro Señor Jesucristo. Que si nos podemos analizar, nos podemos pensar un poquito, todas esas parábolas nos llega también a dar enseñanza sobre la salvación. Nos habla la parábola de las 10 vírgenes, las 5 insensatas y las 5 prudentes. ¿Qué nos quiere? ¿Qué nos habla el Señor en ese momento? Nos está hablando que no es porque tú tengas más tiempo en el Evangelio, no es porque tú te sepas más la Biblia. Porque el diablo se sabe, se conoce la Biblia al revés y al derecho, que Dios lo reprende en este momento. Pero él no es salvo por saber la Biblia, sino porque él fue despojado del trono celestial. Primeramente, porque se rebeló ante Dios, se quiso sentir como Dios. Y segundo, por orgulloso, por altivo. Por eso Dios nos castiga, nos reprende cuando una persona, cuando un ministro es altivo, porque ya Dios le dio un don, le dio un ministerio. Ya se siente como el intocable. No crees o no piensas que lo que Dios te ha dado no es para ti, sino que es para que tú compartas el mensaje de Dios. Y tenemos que sentir agradable, tenemos que darle gracias a Dios por habernos tomado en cuenta en ese momento de darnos un don o darnos un ministerio. Porque don es una cosa y ministerio es otro. No podemos mezclar una con las otras cosas.
Por eso que nos habla, por ese mensaje, por esa parábola de las 10 vírgenes. Porque 5 se sintieron más que las otras y se despreocuparon. ¿De qué? De dar el mensaje. Se despreocuparon de estar en la presencia de Dios. Se despreocuparon de someterse a Dios. Se despreocuparon de hacer las cosas de Dios. Pero las 5 prudentes, ¿qué estuvieron? Sometidas a Dios, velando a Dios. Por eso ellos llevaron su recarga para no apagarse. Porque es muy fácil enfriarse. Pero calentarse nuevamente es bien difícil, te lleva tiempo. ¿Por qué yo te lo digo? Por experiencia. Porque a mí me pasó eso y me ha pasado. Y me ha costado tiempo, me ha costado bastante volverme a levantar. Bajo la misericordia de Dios, bajo la voluntad de Dios, de a poco me estoy levantando, de a poco estoy resistiendo, de a poco estoy llegando, pero me falta más oración, me falta más sometimiento bajo las palabras de Dios, porque tengo que reconocer. Por eso yo te digo, hermano y hermana, si tú ves que te está enfriando, si tú ves que estás perdiendo la conexión con Dios, ahorita que estás a tiempo, conéctate para que todas las obras de Dios sean bien vistas bajo su palabra, bajo sus mandamientos. En el versículo 20, capítulo 13, nos habla también: el mar entregó los muertos que habían en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aquí nos habla claramente cuáles son las obras, lo que tú haces. ¿Y a dónde están anotadas? En los libros. Solamente te enumeré 4, te falta 1. Porque todos seremos juzgados, todos seremos sometidos, todos seremos llamados al tribunal de Dios. Y en ese momento no va a haber que no puedo, que no tengo tiempo, yo voy mañana, me voy a esconder. No. ¿Por qué? Porque tenemos que estar. Hay muchas personas que se han perdido en el mar, hay muchas personas perdidas en los campos, en los manglares, en todos lugares. Esos serán levantados, esos serán, ¿para qué? Para poder ser juzgados. Hay muchas personas que no pudieron pedir perdón. Hay muchas personas que no pudieron reconciliarse con Dios en el hecho de muerte, en un accidente, en algo. Pero en ese momento serán juzgados. Por eso es que mientras hay vida, hay esperanza. Si tú tienes vida y estamos con vida y tenemos salud, tenemos tiempo, y es el tiempo de reconciliarnos con Dios. Es tiempo de poder someternos a la palabra de Dios. Es tiempo, si no hemos descuidado de nuestros hijos, de enseñarles la buena doctrina, la palabra de Dios, estamos a tiempo de enseñarles, para que nuestros hijos puedan ser salvos, para que nuestros hijos también puedan enseñar a otras personas, para que nuestros hijos puedan comenzar a compartir el mensaje de Dios. No es necesario, como yo siempre digo, no es necesario, y no es crítica, es la realidad. No es necesario llegar a una iglesia que tenga baldosa, que sea la mejor iglesia del mundo. ¿De qué vale una iglesia lujosa? ¿De qué vale que esté llena? ¿Y tu corazón cómo estás? ¿O de qué vale que sea una iglesia sencilla como esta pequeña hora que se está levantando bajo la voluntad de Dios? Que haya 2 personas,
Pero si esas dos personas están por compromiso, si no están verdaderamente para escuchar la palabra de Dios, para todo hay disposición, para todo tenemos que estar siempre dispuestos al mensaje. Esto no es porque yo voy a estar por un compromiso, voy a asistir a aquel lugar. Si tú vas a ir a un lugar, tienes que ir de corazón. Si tú vas a escuchar el mensaje de Dios, es de corazón. Y es para agradarle a Dios. No es necesario exaltarte ante el hombre. No es necesario que tú grites a los cuatro vientos que tú eres profeta, que tú eres evangelista, que tú eres un pastor, que tú eres maestro, que tú eres salmista. No es necesario que tú lo grites, porque Dios mismo se va a encargar de hacerte conocer. Dios mismo se va a encargar de llevarte a lugares que tú nunca has ido. Cuando nos han dado un mensaje de parte de Dios y nos han dicho, tú vas a hacer esto, Dios te dio este ministerio y tú vas a ir a las naciones, saquémonos de nuestra mente que vamos a ir a otros lugares demasiado grandes a predicar el mensaje. Tú no sabes que una nación puede ser una persona, dos personas, un pueblo pequeño o una iglesia pequeña. No es necesario pensar a lo que tú vas a irte a otros lugares, sino que cuando nos dan ese mensaje, ¿qué hacemos? Nos crecemos como el pavo, comenzamos ya a andar de otra forma, de mirar a las personas sobre nuestros hombros. ¿Para qué? Dice por gusto. Si tú quieres dar un mensaje, quieres comenzar a predicar en la palabra de Dios, ¿a dónde tienes que predicar? A donde tú vives. Porque primeramente hay que predicarle a quién, en tu casa y a tus vecinos, para que ellos conozcan primeramente, conozcan la palabra de Dios. Y para que vean que tú le estás sirviendo a Cristo. Cuando ya has terminado de evangelizar ese lugar, así sea que tú te pares hecho loco con un parlante afuera de tu casa a predicar el mensaje, tú estás hablándole a todos tus vecinos, enseñándole la nueva buena de salvación. Y de ahí poder ir a otros lugares donde Dios te mande. Tu vecino es tu nación, tu vecino es tu pueblo, tu vecino es la ciudad donde tienes que predicar, donde tienes que dar el mensaje, donde tienes que restaurarlos bajo la palabra de Dios. Y ahí comenzar en otros lugares donde Dios te mande. Por eso Jesús le dijo al apóstol, no salga de Judea, no salga, del pueblo donde ellos estaban. ¿Por qué? Porque primero tenemos que predicar el lugar que estamos nosotros. De ahí ir poco a poco escalando lugares, yendo a lugares a predicar, a dar el mensaje, a enseñar la nueva buena. Y en el versículo 14 nos habla, en el 15, y el que no se halló es inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Ese es el último libro que hay. Ese es el último requisito que tenemos que cumplir claramente. Es la palabra de Dios. Aceptarlo a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Porque cuando llegamos, ¿qué decimos, Señor? Primeramente reconocemos nuestros pecados. Señor Jesús, ante ti reconozco que yo he pecado contra el cielo y contra ti. Venimos a descansar en los brazos del Señor. Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador.
Y te pido que me inscriba mi nombre en el libro de la vida para que cuando tú me llames poderte decir, heme aquí, aquí estoy yo. Esa es la oración cuando nosotros hacemos, y ese momento cuando decimos, Señor, para que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida, en ese momento nuestro nombre ya se está anotando en aquel libro. Con tinta de oro, para cuando tú me llames poder decir, heme aquí, y me ponga las coronas. Para todo eso es el requisito que Dios nos da, nos pide, y tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que aprender y someternos a la palabra de Dios. Tenemos que aprender a buscar más de Dios. Nos falta, nos estamos alejando de Dios. No pensemos que porque hablamos bonito, predicamos bonito y se entregan las almas al Señor, estamos bien a veces. A ver, Dios respalda su mensaje, su palabra. Y si una persona o dos personas aceptaron al Señor en ese momento, no es porque tú lo hiciste, es porque Dios lo permitió. Es por la necesidad de esa persona. Es por la necesidad. Por eso, ¿qué nos enseñan? Que nosotros tenemos que estar rectos ante Dios. Caíste, levántate, reconoce, pide perdón y avanza. Y si viene alguien, te pone el pie, te pone traba, ¿qué tienes que hacer? Avanzar, no desvanecerte, no desfallecerte. Más bien, tienes que primero mostrarte a ti mismo que tú sí puedes levantarte donde tú estás. La primera persona que tiene que mostrarse que uno puede estar y avanzar es uno mismo. Y les enseñas a muchas personas. Porque Dios mora en nuestra vida. El Espíritu Santo mora desde el momento que tú aceptas a Jesús. Por eso es que tú me estás escuchando por las redes sociales, mis vecinos que están escuchándome por medio de este parlante, hasta donde más allá se puede escuchar este parlante. Estamos a tiempo de buscar a Dios, porque la venida de Él está cerca. Acuérdese que la tierra va a vomitar fuego. La tierra ya no va a dar su fruto en cualquier momento. Se escasearán los peces del mar. Habrá hambruna. Y esto está pasando en algunos lugares. Hay lugares donde el frío va a quebrantar a las personas. ¿Por qué? Porque ya estamos en los tiempos finales. Meditemos las 7 plagas de Egipto y meditemos las 7 plagas que van a venir en el tiempo del Apocalipsis. Que todo va a pasar, todo está pasando, todo está sucediendo. En estas cosas, pequeñas cosas que está viendo a nivel mundial, es un llamado de Dios al pueblo para que se arrepienten y vuelvan a sus caminos. Acuérdense, el sol se apagará por 3 días, que donde el frío de la luna, el frío será insoportable. Y esto va a haber. Le damos gracias a todos mis hermanos que me han escuchado por las redes sociales. Por si acaso, yo también tengo un canal de YouTube. Me podrán encontrar como José Parra Serna. Perdón, como José Luis Parra Serna. Me podrán encontrar en YouTube. Ahí también estoy subiendo los mensajes que Dios me está permitiendo dar. Le damos gracias.
Cristo viene, démosle la gloria a Dios.